Gloria sea al Señor. Bueno, leímos esta cita de Primera de Tesalonicenses 5:18, que dice: Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. A lo que les ponen título a la predicación les dice: Dad gracias a Dios. Esa misma cita en la Biblia, lenguaje sencillo, lenguaje actual, dice: Den gracias a Dios en cualquier circunstancia. Esto es lo que Dios espera de ustedes como cristianos que son. Acabamos de terminar un año, hace no mucho, y por ejemplo tuvimos un servicio nosotros aquí de acción de gracias por este año que terminó, que en ese momento estaba terminando, y por este año nuevo que íbamos a tener. Y le dábamos gracias a Dios por ello. Es fácil dar gracias a Dios cuando todas las cosas van bien. Es fácil dar gracias a Dios cuando en nuestra casa hay salud, cuando no hay escasez, cuando tenemos un trabajo o tenemos un negocio que prospera, cuando tenemos al alimento en nuestra casa, hay dinero en la cuenta o dinero en nuestra cartera. Entonces, todo esto es mucho más fácil darle gracias a Dios. ¿Por qué? Porque no hay ningún problema, no hay ninguna circunstancia que nos aflija y le podemos dar gracias a Dios. Ahora, no quiere decir que no tengamos que darle gracias a Dios cuando estemos así, pero sí es más fácil. Yo les decía, hace poquito tuvimos un servicio en el cual le dábamos gracias a Dios por ese año que terminaba. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice: den gracias a Dios en cualquier circunstancia. O como decía la Reina Valera, dad gracias en todo. Porque dice, esto es lo que Dios espera de ustedes como cristianos que son. Debemos dar gracias a Dios en cualquier situación, no importando las circunstancias. Sin embargo, como decía, cuando las cosas van bien, pues es más fácil. Pero ¿qué hay de aquello cuando no las cosas van bien? Cuando la situación no es fácil, cuando la relación de algo parece que se va a romper. Y sin embargo, la palabra dice, den gracias en todo. Den gracias en cualquier circunstancia. Amén. Entonces vamos a ver algunos puntos en los cuales debemos aún dar gracias a Dios. Y uno de ellos es que debemos dar gracias a Dios aún en el dolor. El dolor por lo regular tiene un sentido negativo. Ninguno de nosotros le pedimos a Dios que nos dé dolor o pasar por dolor. Lo natural es evitarlo y pedirle a Dios que no nos permita tener dolor. Sin embargo, muchas veces pasamos por dolor. Y la palabra de Dios me dice, dad gracias en todo. Darle gracias a Dios en cualquier circunstancia. El dolor, a través del dolor, es que muchas veces es formado nuestro carácter. Es a través del dolor que somos moldeados.
nos prepara, es como el barro en las manos del alfarero. Y quiero hacer una aclaración. No estoy diciendo con esto que para que usted pueda ser formado su carácter, moldeado, preparado, forzosamente tiene que pasar por dolor. Porque esto me hace recordar, como en la escuela, hay muchos estudiantes que cuando el maestro está dando la clase, con el simple hecho de que lo que dice el maestro, ellos escuchando, pueden entender, pueden captar y entienden. Hay otros que necesitan apuntar, hay otros que necesitan escuchar, ver, apuntar, repasar, pero hay otros que nomás de ninguna le entienden. Y así pasa a veces con el cristiano. Muchas veces la palabra de Dios nos exhorta y nos enseña qué es lo que Dios quiere de nosotros, qué es lo que pide de nosotros. Y a veces hay muchos cristianos que con solo leer la palabra de Dios, Dios puede actuar en ellos. Dios puede transformar esa vida. ¿Por qué? Porque el cristiano, la persona, le permite. Pero a veces sucede que hay o vemos algunos que pareciera que es necesario pasar por situaciones. ¿Por qué? Porque simplemente con leer la palabra pareciera que no es suficiente. ¿Por qué? Porque no obedecemos. Obedecemos solamente algunas partes o como nosotros queremos. Y entonces, muchas veces sucede que hay dolor en nuestra vida. Y es entonces cuando ese carácter es moldeado. Muchas veces es por medio del dolor que es la manera en que nosotros podemos aprender o acercarnos a Dios. Yo les decía hace rato, así como los estudiantes, hay quienes con simplemente de escuchar al maestro aprenden, entienden, pero otros no. Y a veces en la vida del cristiano sucede eso. Pareciera que es necesario pasar por dolor para aprender o para acercarnos a Dios. El dolor es parte de toda situación, es parte de toda circunstancia. Y la palabra nos decía que debemos dar gracias a Dios aún en todo. Me hizo recordar esta historia de José, de cómo conocemos la historia de cómo fue traicionado por su propia familia, por sus propios hermanos, cómo es que fue vendido. Sabemos ya la historia de cómo terminó. Pero imaginémonos por un momento, o sea, el dolor que le causó a José ser traicionado por su propia familia. Sabemos ciertamente que cuando alguien nos lastima, pero si es de nuestra propia familia, pues como que duele más, ¿verdad? Como que la herida es más profunda, como que el daño es más severo. Sin embargo, conocemos la historia que José, ¿cómo es que terminó? No permitió que ese dolor hiciera estragos en su vida. Y sin embargo, Dios al final lo exaltó. ¿Y cómo él pudo hacer incluso de bendición para su familia? Amén. Dios no nos dice que no vamos a pasar por dolor. Al contrario, pareciera que nos prepara para ellos. Dios nunca en su palabra nos dice que todo va a ser fácil. Dios incluso nos dice que va a ser difícil. Que mientras estemos en este mundo, mientras estemos en esta carne, dice, vamos a tener dificultades. Vamos a batallar, vamos a tener problemas. Eso es lo que Dios nos dice. No nos dice que va a ser fácil. Pero vamos a ir viendo
que aún a pesar de ese dolor, ¿cómo es que Dios actúa? Amén. Qué hermoso es ver que después de un tiempo de dolor, de nuestra boca puede salir una alabanza, una actitud de agradecimiento para con Dios. No importa, puede ser físico, puede ser emocional. Yo le decía, porque es allí cuando nuestro carácter es formado. Porque es allí cuando realmente vamos tanto de Dios hay en nuestra vida. Ahí donde va a ser confrontada nuestra fe. En ese momento, muchas personas, muchos cristianos, cuando viene esto de su vida, cuando viene el dolor, sea físico, sea emocional, dicen, yo ya no quiero saber de Dios. Yo ya no quiero. Su fe es confrontada, su carácter está siendo moldeado, su carácter está siendo formado, pero dice, yo no quiero pasar por eso. Yo no quiero el dolor. Y yo les decía, lo natural es a nadie de nosotros nos gusta el dolor. Nadie queremos pasar por dolor. Pero lo más natural y lo más probable es que vamos a pasar. Y es allí donde vamos a demostrar qué tanto tenemos de Dios. Mateo capítulo 4, versículo 37. Vamos a ver una porción de la palabra muy conocida. Mateo 4:37 dice, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él, o sea, nuestro Señor Jesús, dice, estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Otra razón por la cual nosotros debemos dar gracias a Dios es aún a pesar de las tormentas o las pruebas que tenemos en nuestra vida. Yo les decía hace rato, a nadie nos gusta el dolor, pero lo más probable es que vamos a pasar. Sería lo mismo. ¿Quién de nosotros no ha tenido problemas? ¿Quién de nosotros no ha pasado por una tormenta? Que así como vemos en esta porción de la Biblia que dice que fue de tal manera que esa barca se hundía, donde el agua empezaba a entrar y lo más dices que se asustaron y van con el Señor Jesús y le dicen, ¿qué no ves? ¿Qué no tienes cuidado? Que nos estamos hundiendo. Y ya leímos qué es lo que dice nuestro Señor Jesús. Entonces, otra razón por la cual nosotros debemos dar gracias a Dios, aún en las tormentas y en las pruebas, es porque en medio de la tormenta, la prueba, es que los discípulos se pudieron dar cuenta del poder y de la grandeza de nuestro Señor Jesús. Fue en medio de esa tormenta que ellos pudieron ver el poder de nuestro Señor Jesús. Y dice que ellos sorprendidos, dice entonces temieron con gran temor. Solamente en la prueba fue que los discípulos se dieron cuenta de esa grandeza del Señor Jesús.
Yo les decía hace rato, a veces pareciera que solamente de esa manera es que nosotros nos podemos dar cuenta. Solamente de esa manera es que vamos a aprender o nos vamos a acercar a Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos dice en su palabra. Dios nos habla en su palabra. Pero muchas veces no obedecemos. No queremos obedecerle. O unas partes. Y entonces pareciera que es necesaria una tormenta, una prueba, así como con los discípulos, para entonces allí darse cuenta del poder de Dios. Esos discípulos, cuando estuvieron en esa situación, esa barca, el menos experimentado era Jesús, porque los discípulos sabemos que había hombres pues de mar. El menos experimentado, podríamos decir, era Jesús. Él no era experimentado, él no era un hombre experimentado en el mar, pero sin embargo, dice, cuando ya están así, cuando ya se ven en un momento, en una situación que ya no pueden, que sabían que se iban a hundir, recurrieron a Jesús. Fueron con Jesús. Y muchas veces nosotros, ante una situación, ante una tormenta, ante una prueba, al último que recorremos, al último a donde vamos, es a Cristo. Porque ya no podemos. Porque la situación está insostenible. Pero es allí donde nuestro Señor Jesús, donde los discípulos pudieron ver la grandeza de Él. Y decían, ¿quién es este? ¿Quién es este hombre que aún el viento y el mar le obedecen? O sea, para ellos fue algo tan extraordinario porque ellos habían estado, es muy probable que ellos habían estado en una situación así, pero llegó un momento donde tuvieron miedo, pero después ya no se acordaban de la tormenta. Ya la tormenta pasó a segundo término y después decían, ¿quién es este? ¿Quién es este hombre? Dice, que aún el viento y el mar le obedecen. Nosotros, aún en esa tormenta, en esa situación, dice, debemos dar gracias a Dios. Debemos dar exaltación a Dios. Las pruebas no surgen para destruirnos, sino para darnos cuenta y conocer más del Dios que amamos, del Dios que adoramos. Ahora, en esta porción de la Biblia, pues dijera, todo estuvo bien. ¿Por qué? Porque hubo un problema, hubo una tormenta, los discípulos van con el Señor Jesús y el Señor Jesús le habla al viento, le habla al mar y se apacienta, o sea, se termina todo. Pero sabemos que muchas veces hay una situación por la cual nosotros pedimos a Dios y la tormenta no cesa. La tormenta parece que no se calma. Que la tormenta pareciera que no va a terminar. Entonces Dios muchas veces no calma la tormenta, pero sí usa la tormenta para calmarnos a nosotros. Y es cuando nosotros podemos tener paz, aún en la tormenta. Muchas veces nosotros pedimos a Dios por algo. Y como le decía, la tormenta no se va a calmar. Incluso tal vez es peor. Pero lo que sí Dios hace es que aún en la tormenta, Él nos da paz. Dice que esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que no la podemos entender.
O esa paz que las otras personas no lo pueden entender es cómo puede estar tranquilo si mira el problema que tiene o la situación que está. Pero es cuando Dios da esa paz. No quita la tormenta, pero sí da esa paz. Da esa tranquilidad, esa confianza en Él. La fe no se demuestra cuando el mar está tranquilo, sino cuando las olas amenazan con hundir la barca. Yo les decía, aquí en esta porción vimos que pues el Señor Jesús habla y el mar se pone quieto, se quita la tormenta. Pero ¿qué pasa cuando no? ¿Qué pasa cuando no se tranquilizan? Esa fe no se va a fortalecer cuando ese mar está inquieto, sino que a pesar de esas olas, de esa circunstancia, de esa tormenta, nuestra fe es fortalecida, nuestra fe permanece. Es allí donde realmente demostramos, donde se forja nuestra vida espiritual, nos hace más fuertes y una palabra que me llama mucho la atención y más agradecidos. Esta palabra de agradecimiento es cuán importante debe ser en nuestra vida. Una persona que no tiene gratitud hacia alguien o para algo, difícilmente la va a amar, difícilmente se va a doler. La gratitud tiene que ser algo esencial en la vida del cristiano. Si no hay gratitud en nuestra vida para con Dios, para lo que ha hecho en nuestra vida, de dónde nos ha sacado, nos va a ser muy difícil caminar de acuerdo a los lineamientos de Dios. ¿Por qué? Porque simplemente no hay una gratitud. No entendemos lo que Él hizo en la cruz del Calvario por nosotros. No entendemos lo que Él ha hecho en nuestra vida, lo que ha hecho en nuestra familia. No existe una gratitud. Por lo tanto, podemos creer, no hay una razón por la cual yo tenga que alabarle, no hay una razón por la cual yo tenga que exaltarle. La gratitud es cuán importante en la vida del cristiano. Las tormentas sacarán a luz qué tanto tenemos de Dios. Salmos capítulo 22, versículo 2. Salmos 22, versículo 2 dice, Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Otra razón por la cual nosotros debemos dar gracias a Dios es aun cuando no hay respuesta o cuando pareciera que solamente hay silencio. Yo le decía hace rato, a veces la tormenta no se va a tranquilizar o Dios no la va a tranquilizar. Sin embargo, nos va a dar paz. Y hay veces en la cual, así como ese salmista dice, Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pareciera solamente que hay silencio. ¿Cuántas veces no le hemos dicho, es que Dios, no te siento conmigo, es que no te siento? Y dice, debemos dar gracias a Dios aun cuando no hay respuesta o solo hay silencio. Los que han pasado por eso saben, o sea, que no es agradable, que no es algo en lo cual se regocije uno,
pedir a Dios, orar a Dios y no sentirlo. Pero aún en ese silencio es que nosotros debemos de confiar en Él. Hay una canción, la que dice la de, aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir, sé que estás allí. Pero también, ¿qué pasa cuando ni aún lo sentimos? Con lo que le decía, oramos y no lo sentimos. Solo hay silencio. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aun cuando no lo sienta, lo que debo de recordar es que yo debo confiar en Él. El hecho de que no lo sienta no es de que Él no esté allí. Aun cuando no lo sienta, aun cuando yo pida a Dios y lo único que recibo es silencio. Aun cuando yo pido a Dios, le ruego a Dios, me quebranto ante Dios y lo único que hay es silencio. Dice la palabra de Dios, dad gracias a Dios en todo. Le decía, no es grato, no lo es. Duele mucho, lastima, pero debemos de entender y creer que aún en ese silencio Dios está obrando. Aún en ese silencio es que Dios está trabajando. Aún en ese silencio Él no se ha apartado. Ciertamente, cuando nosotros vamos y le pedimos a Dios y no encontramos una respuesta, no encontramos una dirección, en lo natural es normal desanimarnos, es normal pensar y decir, ¿dónde estás? Es normal decirle a Dios, es que no te siento. Pero es allí cuando lo que se tiene que activar en nuestra fe y decirle, aunque no te siento, aunque te pido y no tengo una respuesta, aunque lo único que encuentro es silencio, aunque lo único que encuentro y siento es una lejanía de ti, yo creo que tú estás aquí. Yo creo que tú estás obrando. Yo creo que tú estás haciendo la obra. Porque tu palabra dice que tú estás conmigo, que tú no estás más allá de mi aliento, porque tú dices que no me vas a dejar, que no me vas a permitir que yo sea tentado más allá de lo que puedo soportar. Es donde podemos tener la palabra de Dios y decirle, yo creo en ti, aunque no te sienta. Aunque por más que pido, no siento nada. Lo único que siento es silencio. Pero sé que tú estás obrando. Sé que tú estás actuando. El hecho que Dios guarde silencio no significa que no está allí. Y aún a pesar de ello, debemos dar gracias a Dios. Romanos capítulo 8 versículo 28. Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Hay momentos en nuestra vida que no sabemos qué está sucediendo, pero debemos saber y confiar en que Dios aún no ha terminado su obra. Lo que hablábamos un poquito atrás. Debemos saber y confiar en que Dios aún no ha terminado su obra. Entonces debemos dar gracias a Dios aún con los todavía no. Yo les orar a Dios, pedirle a Dios por algo y pareciera que lo único que pasa es aún no. Todavía no. Y su palabra dice, los que aman a Dios, todas, dice, las cosas les ayudan a bien. Si durante este tiempo yo me desespero, soy imprudente, podemos cometer errores, tomar decisiones que después podríamos arrepentirnos. Y cuando vi esto sobre dar gracias a Dios, aun cuando no suceden todavía las cosas, cuando pues no es un no, pero tampoco es un sí. Así como todavía no. O sea, espera.
espera. Me hizo recordar cuando Dios le habló a Abraham y le pide que salga y le hace la promesa de que iba a ser padre de multitudes y cómo iba a ser su descendencia y todo esto. Y cómo conocemos la historia de cómo estos hombres van y los encuentra Abraham y dicen que su mujer va a tener un hijo y todo, y cómo ella se ríe, ella se burla. ¿Y cómo va a ser eso posible si mi esposo ya está viejo, yo ya no tengo ni el deseo ni nada? ¿Y cómo es que Dios le promete y le hace esa promesa de que iba a ser padre de multitudes? Conocemos la mayoría de esa historia, pero ¿cómo es que Dios le hizo esa promesa? Pero por decir, iba con el todavía no. Ya te lo prometí, ya te dije que va a ser, pero todavía no. Y conocemos la historia. ¿Qué pasó? Pues Dios le hizo la promesa, pero pues veían como que no llegaba. Y pues quisieron ayudarle, ¿verdad? Y hasta el día de hoy hay una consecuencia a causa del nacimiento de Ismael. De cómo es que es alrededor de los 75 años de Abraham y prácticamente hasta los años tuvo que esperar para que llegara la promesa. Había una promesa, sí, pero había un todavía no. Y decimos, y conocemos qué pasó. Le dijo, pues ¿sabes qué? Aquí está mi criada, dame descendencia de ella. Y sabemos la historia, cómo es que nació Ismael y qué fue lo que sucedió y cuáles son las consecuencias hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque había una promesa de parte de Dios, pero había también un todavía no. Y muchas veces con nosotros hay algo, pero también existe un todavía no. Pero es que Dios, yo ya lo quiero. Es que yo ya quiero que todavía no. Es que yo ya quiero que pase. Yo ya quiero que se manifieste. Yo quiero que ya cambie. Sí, pero todavía no. Y es allí donde le demostramos a Dios, donde nosotros podemos esperar en Él, que Él es fiel y verdadero a su palabra. Y si Él lo prometió, Él lo va a cumplir. Y si Él lo dijo, Él va a cumplir su palabra. Y debemos dar gracias a Dios aún a pesar de ello. Señor, tú dices en tu palabra esto y yo creo, aunque todavía no pasa, pero yo lo creo y yo te doy gracias por ello. Ayúdame a confiar en ti, ayúdame a esperar en ti, porque ese todavía no, yo sé que un día se puede convertir en sí. Ese todavía no, yo sé que un día, si tú me lo permites, mis ojos van a ver un sí. Y si no llega ese día, que yo pueda partir, pero confiado en ti, en paz en ti. Dios tiene promesas en su palabra que probablemente no las vamos a alcanzar a ver. No porque Dios no las cumpla o porque Dios las prometió y se eche para atrás. Pero hay cosas que son en la voluntad de Dios y posiblemente Él, hablando específicamente para cada uno de nosotros, que diga, a ti no te va a tocar. A ti no te va a tocar verlo. ¿Qué pasó con Moisés? Dios le habló, gracias. Dios le habló, lo mandó, fue a Egipto, sacó todo el pueblo, o sea, todo lo que hizo, ¿para qué? Para que al último, tú no vas a entrar. Oye, pero si yo hice todo, Moisés le puede decir, oye,
Yo anduve con el faraón, me aventé ahí los rounds, para que ahorita me digas, pero tú no, pero tú no. Tú solamente vas a estar aquí, la vas a ver, pero tú no los vas a meter. Posiblemente va a haber cosas que nosotros no las vamos a ver, no les va a tocar ver, pero no quiere decir que Dios no las va a cumplir. No quiere decir de Dios que no va a cumplir su palabra. Dios va a cumplir su palabra. Y es ahí en el todavía no cuando nosotros debemos confiar. No importa Dios si no me toca, no importa si yo no lo puedo ver o si no lo estoy viendo en este momento, pero yo confío en ti. Segunda de Corintios capítulo 12. Versículo 7. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 7 dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me bofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Otra razón por la cual nosotros debemos dar gracias a Dios es por las cosas que aún no cambiaron. Decíamos desde hace rato, tuvimos un servicio de acción de gracias por todo lo que Dios había hecho en ese año. Y por lograr damos gracias a Dios porque nos has dado salud, porque nos has dado un lugar donde tener como casa, como familia, por nuestro trabajo, por nuestros hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también dice que debemos dar gracias aún por las cosas pues que no cambiaron, por aquellas que no cambiaron. Y aquí el apóstol dice que conocemos la historia, dice, de cómo tenía ese aguijón, y dice, respecto a lo cual dice, 3 veces he rogado, dice, al Señor que lo quite de mí. 3 veces, dice. Y pues de antemano sabemos, pues, quién era este personaje, o sea, y todo lo que hizo. Y cómo es que, sin embargo, dice que tenía ese tormento, por decir, en su carne, y dice que le había rogado al Señor 3 veces. Y si el Señor lo único que le decía, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. O sea, en otras palabras, Dios le estaba diciendo, aprende a vivir con el aguijón. Aprende a continuar con el aguijón porque no te lo voy a quitar. Le decía, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. O sea, él le había rogado a Dios y no había tenido una respuesta favorable. Sin embargo, vemos todo lo que él llegó a hacer. Y cómo tenía un propósito esto, porque inicia en el versículo 7, dice, y para que la grandeza de las revelaciones, o sea, lo que le había sido revelado, todo lo que él se le había dado a conocer, dice, no me exaltase desmedidamente. O sea, la razón por la cual, dice, le fue dado esto, es, dice, porque si no, él sabía, dice, pues mi ego se va a ir por los cielos. Dice, para que no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. O sea, tenía un propósito. Y aún cuando le causaba un dolor, cuando
no era agradable para él y le rogaba a Dios, Dios no se lo quitó, pero tenía un propósito. Pero el apóstol dice que entendió esto y dijo, y no importa, porque él sabía que la gracia de Dios era más grande que ese aguijón. Sabía que la gracia de Dios era mayor que ese aguijón. Pablo tuvo que aprender y entender que ese aguijón no era lo más importante, sino la gracia de Dios. Aunque las cosas no cambien a mi alrededor, lo que debo saber es que Dios está obrando en mi transformación. Es que Dios está obrando en esa situación. Y a Pablo dice que le fue dado esto, porque si no, su orgullo, su ego, podría ganarle, o sea, podría ser más grande y perderse. Pero dice que a causa de esto es que le fue dado a ese aguijón. Y Pablo tuvo que aprender, tuvo que aceptar a vivir con ello. Tuvo que aceptar que eso que él tenía en su carne era para su vida. Que era en lo cual le hacía recordar quién era el Dios Todopoderoso. Efesios capítulo 5, versículo 20. Una cita muy parecida a la con la que iniciamos, de la de 1 Corintios, y dice, Efesios 5:20 dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Le voy a invitar a que se ponga de pie, por favor. Y probablemente este año que terminó pudo haber sido muy bueno para usted, muy malo, ahí dice como más o menos, ahí regular. Pero todos tenemos situaciones, dificultades, tormentas. Todos hemos pedido a Dios algo y no vemos una respuesta. Lo único que recibimos o encontramos es un silencio. Cosas que aún no han cambiado. Pero la palabra de Dios dice, dad gracias a Dios en todo. Dad gracias a Dios en cualquier circunstancia. En cualquier circunstancia. Y eso es lo que nosotros debemos de aprender. Eso es lo que nosotros debemos de creer, de que Dios está actuando. No por lo que nuestros ojos ven, no por lo que nosotros podemos sentir, sino porque sabemos que Él es fiel a su palabra. Porque Él es fiel a su palabra. Y Él ya nos ha dicho, Él nos ha prometido que siempre, siempre iba a estar con nosotros. Que no nos iba a dejar solos, que nos iba a dar a un consolador, que nos iba a dar a alguien con el cual nosotros podríamos estar confortados. Que gracias a ese sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, nuestro Señor Jesús, es que nosotros podemos llegar delante del Padre. Es que podemos llegar y decirle, sucede esto. Y te doy gracias por ello. Esta es la situación. No se trata de decir, no está pasando.
Porque Dios de antemano lo sabe. Pero sí de abrir nuestro corazón y decirle: Dios, está sucediendo esto. Me duele, me lastima, pero yo sé que tú eres más grande. Yo sé que tú tienes control de ello. Yo sé que tú puedes cambiar las cosas. Y si mis ojos lo van a ver, te doy gracias. Y si mis ojos no lo van a ver, de igual manera te doy gracias y te pido que me des fuerza, que me des paz para mi vida. Lo más importante no es la tormenta, lo más importante no es la situación, sino lo que Dios puede hacer en ello, sino el poder de Dios. Así como con los discípulos, solamente allí es que se pudieron dar cuenta y decir: ¿quién es este? ¿Quién es este hombre? Solamente allí se pudieron dar cuenta y dijeron: ¿quién? O sea, hasta el viento y el mar le obedecen. O sea, ¿quién es? Bendito Dios Padre, le damos gracias. Gracias porque ciertamente usted es bueno, bendito Señor.